Para conocer los misterios de la historia, obras literarias sublimes y las ideas de grandes pensadores, mejor la universidad. Para pasar un buen rato picoteando curiosidades de la mesa del tiempo, aquí comienza El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. Hasta las 21 por MQC Radio. Muy pero muy buenas tardes, queridos MQceros. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Ha llegado otro miércoles para que demos comienzo a una nueva entrega de El Quijote no se mancha. Es un gusto saludarlos, pero así de lejos nomás, porque uno anda resfriado que no puede más. Así que haremos lo posible por no contagiar a nuestros oyentes, que por ahí nosotros transmitimos tanto que capaz que hasta por la radio podemos hasta etcétera. Bueno, mi nombre es Leo Zanetti. Completamos las presentaciones con el señor Cachi Prubós. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal? Buenas tardes, querida audiencia. Che, Sí. fresco, ¿eh? Mirá que para que yo diga esto, Sí. yo soy tan... Para OJ no. yo tan amante de los días frescos y qué sé yo, y tan odiante de los veranos tórridos que nos han tocado. Ahora estoy como en una disyuntiva. Bueno, ya está. Disyuntiva más, disyuntiva menos. Ya he sido presentado y ahora me toca a mí presentar a nuestro compañero. Estibador. El señor... qué lomo de estibador que tiene don Gonzalo Rulo Benavides. Muy buenas tardes a todos, a todas, por aquí y por allá. ¿Qué hace la gente que estiva, Cachi? Estiva. Y estiva. Todo el día. Eh, Y nada más que eso. Y no, algunos estivan durante el día, otros también, porque durante la noche no creo. Los estibadores teóricamente son los que apilan cosas. Estivar Sí. es apilar algo. No Sí, es- encontré acepciones igual de como acomodar, no solo apilar, sino acomodar Ajá. en el sentido de ya en la embarcación. Yo recuerdo leyendas en cajas, no estivar más de 3 o Claro, 4 o cajas. límite de estiva, Claro. tantas cajas. Por ejemplo, si son cosechadoras, no más de 4. No, verdad. Porque ya la cuarta cuesta tirar la caja allá arriba. Sí, además de eso el peso se va acumulando, ¿vio? ¿Y en qué parte se acumula? Y la que más la liga es la caja de abajo. Ah, claro. Esa le suma el peso de todas las que tiene arriba Ajá. y llega a un punto en el que el límite de estiva es el peso que puede soportar una caja. Claro, sí. en eso se Y estaba cosas basando así. Charly García cuando puso, y llega un punto en que no querés, entonces estaba pensando en la cuarta cosechadora que estaba ya pesando Sí. sobre la primera. A menos que sean cajas que tienen globos de helio y ahí sí la liga la de arriba. Claro, Muy interesante eso. qué bien, es resolver la problemática por el absurdo. Claro. Claro. Siempre y cuando haya un techo. Eso iba a decir, Claro. siempre y cuando haya un techo, de lo contrario estaríamos perdiendo toda la estiva. Bien. Debe haber sido muy piola estivar dirigibles, por ejemplo. ¿Ya Sí. inflados decís vos? Claro, póngame acá, lo agarrabas con una piolita y te lo llevabas. Total, cuanto pese Claro. no importa, porque eso lo gestionaba el Bueno, pero las cosas helio. tan grandes no se estivan. No, No, se Eso queman no. directamente. se guardan de a una. Ah. Bueno, además de cosas grandes, hay personas grandes y nos queda presentar a Sí. nuestro operador, queridísimo señor Fidel Con. Que tampoco tiene inmenso. lomo de estibador, ¿no? No. No, ¿qué vamos a andar estivando nosotros? Bueno, ahí está. Música de apertura. ¿Le parece? Sí. ¿No hay algún saludo previo, nada? No, porque después se nos olvida. Bueno, se nos junta todo. Bueno, pero sí hay un saludo previo que es, digamos, como ineludible, y que es el de aquella querida gente que día tras día, semana tras semana, año tras año, nos brinda cobijo en su tan recoleto ámbito. Estoy hablando de la querida gente, ya lo dije, de Jalito Café, ese templo señor. del buen beber, el buen vivir, y en este momento toma mucho chocolate caliente. No sé cómo podíamos sobrevivir antes de que abra Jalito. Tengo una queja para hacer. Sí, Al ¿cómo no aire. abrieron antes? Al aire. Primero, ¿cómo no abrieron antes? Segundo, ¿qué esperan para abrir los domingos? No, Cachi, no. no, Ahí porque está, ahí hay está. una filosofía de vida en Jalito. Ahí está doña María Candela Prubós, que está jetoneando día tras día, porque cada vez que aparece uno de esos domingos típicos rafaelinos, en Sí. los cuales la embolia hace presa de todo nuestro ser, Sí. ¿cómo no está abierto Jalito? Y no está.
y no está. Puede ir a misa un domingo, decirle. Bueno, pero es parte de la embolia también. Son Bueno. los derechos de los trabajadores, Cachi. Los domingos son para descansar. ¿Y en qué parte incluye los trabajadores al turco? Bueno, así como lo ve. Adelante entonces. Che, arrancamos con un solista Sí. que además no se quiere dar a conocer, por eso se autodenomina El Soldado. Puerto sin ley. Porque el tipo, ya él se acordaba que estaba el soldado Chamamé, entonces dijo, yo soy el soldado. Y le metió para Ajá. adelante. Ustedes me miran como si estuvieran viendo, Sí. no sé, un koala dentro de una pecera. El soldado Chamamé era un humorista, obviable por completo, Sí. pero un nombre así no se olvida Como casi fácilmente. todo. Sí, es verdad. Yo una vez vi un Pero- koala dentro de una pecera. Bueno, ya está, che. Bueno, saludos así de personas, personas individuales, como gente. Nada, con esta fresca uno no ha salido, No, no se ha encontrado problema con del nadie, encierro. está todo el mundo acobachado. Flor y- avisó que nos iba a estar escuchando desde Santa Fe. Bueno, Muy bien. Maru vale. y Fabi seguramente nos deben estar escuchando. De paso les agradecemos por hacerse Sí. cargo de toda la parte de yo medios. particularmente porque me sacaron un trabajo que incluso estaba haciendo de manera deficiente. Estos han Muy mejorado bien. una propuesta y eso no se valora de ninguna manera. Mejor dicho, no se valora en su justo nivel. De ninguna manera podríamos darle gracias tantas como merecen. Así que bueno, saludos. Y el resto puede seguir apareciendo. Sí, aceptamos saludos todavía en este momento a partir de ahora. Sí, pueden comunicarse con nosotros mediante el WhatsApp al 155 27 437. Y si no, mediante el Facebook o el Instagram del programa, que es El Quijote No Se Mancha, Rafaela en el caso del Instagram, o en el Face de la MQC Radio. Todo eso. Listo. Incluso pueden mandar un saludo por cada medio. Y los leemos Distinto cada tiene vez. que ser, ¿no? Claro. Eso está. Pueden saludar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Ya está. Y todo vale todo uno. Gente de San Carlos que también generalmente nos escucha, saludos por allí, si están allí. Sí, no me acuerdo nunca de qué es San Carlos, porque viste que está todo regionalizado ahí. Centro, sur, norte, No sé sudoeste. por qué me suena que habíamos hablado alguna vez de San Carlos Centro. Sí. Me suena, no sé por qué. Bueno, arrancamos el programa propiamente dicho. Meta. Hoy vamos a hablar de puertos, Ajá. principalmente puertos en su acepción originaria, que es pues puerto marítimo o Claro. en todo caso fluvial, Ujú. pero dejando de lado los aeropuertos y otras derivaciones posteriores. Y la informática que también nos mete en un Sí, berenjenal. en sus puertos USB. Claro. Y- Paralelo. Sí, Bueno, ustedes ya no están para puertos paralelos. No, ya hemos madurado. Bien. Bueno, arranquemos con algunas definiciones pertinentes. Que no son pocas las definiciones que nos aporta el diccionario de la Real Academia Española. En este caso, en su apartado jurídico. Ajá, muy Sí, bien. porque nos estamos poniendo bastante detallistas y por eso hemos recurrido a este apéndice del celebérrimo diccionario. Nos dice que puerto es un emplazamiento en la costa que sirve de refugio y lugar de operaciones para embarcaciones y que comprende las construcciones permanentes más alejadas de la costa pero que formen parte del sistema portuario. Muy bien. A ver, una cosa donde llegan los barcos que tiene galpones alrededor y que esos galpones forman parte del sistema portuario porque en algún lugar hay que estibar, guardar, coleccionar las mercancías que llegan. No así los pasajeros porque esos se van a un hotel enseguida. Pero en este caso tenemos este concepto jurídico que de alguna manera nos pinta un panorama de cómo es un puerto. Muy bien, algo que quería aportar en relación al puerto, que no sé si es interesante, pero se me ocurrió. Me estaba acordando que hace unos días comentaba más en tono de chiste que otra cosa de que me había sentado en la puerta de Jalito porque Sí. estaba mitad para estar adentro, para estar afuera. Sí. Y el puerto es un poco eso, digo, el puerto está en el mar o está en la costa y está un poco cada cosa, porque las estructuras avanzan bastante sobre el mar. Claro. Es como un establecimiento, un predio Ujú. que sirve
como de ahí, ¿no es cierto? Claro, es un sector de transición, esa es la palabra. me están sacando Sí. las palabras de Es que yo la estaba buscando desde antes, Cachi, por eso te dije. Bueno. Es una zona de transición entre el mar y la tierra misma. Claro. Se lo podría definir así, digamos, vulgarmente de esta manera, una zona de transición. Sí. El concepto tradicional de puerto nos dice que es un lugar en la costa o en la orilla de un río que por sus características naturales o artificiales sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga y de embarque o desembarco de personas. Carga y descarga es de mercancías, embarque o desembarco es de personas, pasajeros. Y hay un concepto más que es interesante, que es el puerto franco, que no está radicado en Francia, sino que este puerto franco alude a que en tiempos de guerra es el puerto que no está vedado a ninguno de los beligerantes. O sea, es un puerto donde puede arribar cualquiera. Claro, está bien. El que llega antes se acomoda. O bien, si tiene a bien, puede dejar de entrar también al otro y a la noche se hacen un picadito. Puerto Franco, a ver si lo estoy entendiendo, ¿sería algo así como neutral? Claro. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tan neutral es un puerto donde convergen embarcaciones de dos bandos diferentes? Llega un momento que se llama una podrida, ¿o no? Pero ahí no vale. Si respetamos, aunque no parezca, la guerra también tiene sus normas y todo eso. Supongo yo, me está viniendo a la memoria porque justo salió la charla, en el caso de aquel episodio de la Segunda Guerra Mundial que involucró al destructor alemán, el Graf Spee, que venía siendo perseguido por embarcaciones británicas y recaló en el Río de la Plata. Concretamente, venía con ciertas averías y, bueno, recaló en el puerto de Montevideo, tengo entendido, para hacer reparaciones y demás. En este puerto de Montevideo, obviamente no fue atacado. Claro. Pero sí, viendo que por más que se lo recomponga y se lo reparó y demás, estaba siendo acechado en la desembocadura del Río de la Plata por las naves que cual lobos hambrientos estaban allí esperando a su presa, el comandante del navío decidió mandarlo a pique, le encajó un bombazo y ahí nomás quedó jodiendo las actividades en el puerto de Montevideo. Tengo entendido que algo así fue la historia. Y bueno, sobrevivientes, obviamente, todos sobrevivieron porque... Sí, le avisó a la tripulación antes de No, pero hundir el creo barco. que el comandante se quedó arriba, me parece, no estoy seguro, porque ya te digo, estoy rebuscando en mi memoria. Decía que muchos de de aquellos marinos y quedaron por ahí. se fueron a vivir concretamente a la zona de Villa General Belgrano en Córdoba. Ajá. Encontraron una zona parecida a lo que era su Alemania natal, zona montañosa con alguna conífera y algún ámbito más o menos propicio, que no lo era así Montevideo. Y los tipos, no sé por qué, qué tipo de negociación hicieron, se fueron a vivir a Villa General Belgrano y aledaños, y allí al día de hoy alguno que otro, que debe haber sido muy jovencito en aquel momento y muy viejito ahora, anda por ahí cantando canciones alemanas. Muy bien. ¿Está? Está muy bien eso. No sé si tenemos algo más de definiciones. Algo con respecto a tipos de puertos, pero tanto como para andar tirando algún datito. Así sueltitos, ¿no? El puerto marítimo, puerto pesquero, puerto de mercaderías varias, puerto fluvial, que es el que está en las márgenes de algún río, como acá tenemos Puerto San Martín, San Lorenzo, Rosario, previo Santa Fe, y así sucesivamente llegamos a Zárate, Campana, toda esa zona. En cualquier momento ponemos un puerto acá en la ciudad también, Cachi. Un puerto seco, podríamos llamarle. El primer puerto seco del mundo, dice usted, sí, puede ser, es una buena idea. Bueno, más seco que en este momento es difícil. Hay otro concepto interesante que es el puerto de aguas profundas, que es aquel que obviamente está preparado para recibir naves de gran calado, y cuando hablamos de aguas profundas tiene que ser que permita que tenga una cala, digamos, donde pasen naves superior a los 45 pies por debajo de la línea de flotación, obviamente. Esto nos habla de
13 metros y chirolas, casi 14 metros, un buque que tiene ese calado ya demanda un puerto de aguas profundas, y así se denominan los que están en condiciones de recibir estos navíos. Creo que el puerto de Buenos Aires es uno de ellos. Bien, los puertos deportivos también. También. Ay, sí. Porque recién estaba pensando en si había puertos en las lagunas y en los lagos. Ajá. Y puertos deportivos, por ejemplo, suele haber en las lagunas y en los lagos. Claro. Sí, incluso en Laguna Chiquita tenés el puerto donde están las embarcaciones esas a pedal, ¿viste? Que vos pagás para salir a dar una vueltita. Claro. Sí. Que a todos nos parece una estupidez, pero cuando vas con la novia y todo, así ahí te haces el interesante y le invitas a pasear en... Sí, para que pedalee un rato también. Sí. Y cuando se te empieza a doblar para un lado es porque está pedaleando uno solo. Claro, así ella que ahí normalmente te manda en cana. Estoy pensando que puertos deportivos también pueden ser aquellos tiraderos de lancha para los que van a ir a pescar, tienen el tiradero de la lancha, o bien para aquellos que hacen todo tipo de regatas, desde los botes a remo o los veleros, por pura con pura intención deportiva. Deben ser estos los puertos que los albergan. Y estoy recordando, por ejemplo, en este caso, el puerto de Regatas de Santa Fe, el tiradero de botes que hay en Regatas de Santa Fe, o bien en Club de Regatas de Corrientes. Ambos dos conozco, entonces hasta ahí puedo hablar. Muy bien. Nos damos por introducidos en el programa de hoy. Puerto Deportivo también recibe un nombre muy pintoresco, lindo, interesante, simpático: Marina. ¿Marina? Una marina es un puerto deportivo. Bueno, y los puertos militares vendrían a ser las bases navales. Que ya hablaremos de uno de ellos muy recordado por la historia. Bien. Leo Zanetti, un periodista que se detiene a explicar lo que ya entendieron todos. Cachi Provost, un artista genial que sueña con la fama y se despierta con deudas. Rulo Benavides, un especialista notable que todavía no descubrió su especialidad. El Quijote no se mancha. Hasta las 21. Por MQC Radio. Vamos a ir bastante al pasado. No tenemos data específica sobre el primer puerto que se haya inaugurado con corte de cintas y todo el asunto. Ajá. Pero porque supone... carecían de tijeras. Puerto había. Sí, pero puerto tenían, pero no había cómo inaugurarlo. Claro, no había tijeras, no había cinta, no había champán. Se entiende que cuando empezamos a hacer los barcos dijimos, bueno, ya tenemos varios, ¿a dónde los metemos? Claro, cuando los barcos eran chiquitos, más o menos lo encallabas en la arena. Claro. Pero, la cuestión requiriendo instalaciones más aptas, donde sin duda proliferaron los puertos en la antigüedad fue en el Mediterráneo, que es un mar interior, digamos, que por sus características en aquellos tiempos fue el centro del mundo. El centro del mundo, digamos, geopolíticamente hablando. Quizá no tanto para los chinos, pero sí para la gente que nosotros conocemos más. Sí, los chinos no se enteraban, pero bueno, el Mediterráneo servía como principal fuente de comunicación, de comercio y demás para muchas de las grandes civilizaciones de la antigüedad, por empezar los egipcios, los fenicios, los griegos mismos, los romanos luego y demás. Algunos, los nombré recién. Los fenicios quizás son considerados como los más antiguos dueños del mar. De los fenicios luego vienen los púnicos, estos de Aníbal, de Cartago y demás. Ajá. Que tenían casi todas las ciudades más importantes eran construidas en las costas del mar Mediterráneo, como decíamos, por una cuestión principalmente de fines comerciales, y con el tiempo los mismos puertos comerciales devenían en puertos militares cuando la necesidad así lo imponía. Ahí tenemos las ciudades, islas, no sé qué, las famosas Biblos, Sidón y Tiro, formaban parte de esta comunidad púnica. Sí, todo Tiro también de los fenicios. Claro, claro, de hecho, Cartago en su origen era una colonia de los fenicios y demás. Bueno, cuestión que vamos a hablar en aquellos tiempos ya no tan antiguos, de un puerto en particular
que tuvo mucha trascendencia en la historia de la antigua Grecia, que es el Pireo, que fue el puerto de Atenas, fue durante varios siglos el puerto de Atenas, pero fue una de las causas principales de que esta ciudad se convierta durante unas cuantas décadas en la mayor potencia del Mediterráneo. Allá por alrededor del siglo V antes de Cristo, Atenas tenía un puerto, el puerto de Falero se llamaba, que era un puerto relativamente menor, y el que aparece es el general Temístocles. Ajá. Bastante importante el tipo, después va a tener su lugar en la historia. Y en la segunda película, Temis. Sí. después de 300, viene Temístocles haciéndose cargo del protagonismo. Es de temer. Sí. Temístocles en el año 493 a.C. Es quien elige el lugar específico en el que construir el nuevo puerto, que va a ser el puerto del Pireo. Y además del puerto, un detalle no menor es que hace construir allí muchos talleres navales. Esto es importante porque en las décadas siguientes Atenas va a imponer su superioridad en toda la región, principalmente a partir de su flota militar. Claro. Talleres navales que no eran ni más ni menos que un lugar donde se construían barcos O sea, Sí, o se reparaban. Las ¿Y dos de qué cosas. material estaban hechos los barcos? De madera, exceptuando las velas que eran de tela. Sí, con vela de madera no iba a ir muy lejos. Excepción hecha de los chinos que viajaban con juncos, con velas de junco, justamente, o de bambú. Ujú. El hecho es que vamos a llegar a la derivación de una palabrita interesante que es, como tenemos que reparar un barco o hacerlo, y qué sé yo, y es de madera, y por ahí sobra algo, tenemos que serruchar, tenemos que agarrar la gubia y sacar un poco de material, y se generan, ¿qué? Retazos de madera, acerrín, no, astillas, y de esas astillas deriva el nombre astilleros. ¿Por qué un lugar a donde se fabrica un barco se llama astilleros? Porque los barcos ahora se hacen de lata, antes se hacían de madera, y la madera genera astillas. Estaba lleno de astillas. Ahí está, Muy interesante. dije. Ya me doy por satisfecho con el programa de hoy, con lo que acabamos de aprender, pero vamos a seguir adelante, ya que todavía es temprano. Bueno, esta flota naval, digamos, impulsada por Temístocles, fue fundamental en el triunfo sobre los persas, En Salamina. en Salamina precisamente, que Salamina es una isla que está enfrente del puerto del Pireo. Ujú. Bueno, esto entraría dentro, historiográficamente hablando, de la Segunda Guerra Médica, invasión de los persas a toda la Grecia en general. De hecho, los persas en el 480 llegan a ocupar y saquear la ciudad de Atenas y el mismo puerto del Pireo. Jodido. Sí. Los atenienses igual los vieron venir. Primero empezaron a hacer números. No, son muchos, dijeron. Sí. Entonces, Y son persas. Sí, son muchos persas, así que evacuaron la ciudad y el puerto, entregaron básicamente la ciudad, Ujú. pero esto fue un triunfo, lo que se llama una victoria pírrica, si se quiere, para los persas, porque su fuerza naval fue al poco tiempo derrotada justamente por la flota de los atenienses y sus aliados griegos, que no eran pocos. Y porque conocían mejor la climatología del lugar, pudieron aprovechar las idas y venidas del mar y, bueno, climatología general, cosa que los persas desconocían. Sí, sí, ahí hay unas cuestiones estratégicas que quedan lejos del programa de hoy, pero bueno, una victoria militar muy importante que terminó, digamos, de expulsar esa invasión persa en el 480 a.C. El clima siempre favorece a los locales, te lo dice un hincha de Independiente. Sí. No hablemos más porque Sí. Ecuador no nos ha sido muy favorable últimamente. No, aparte de gente de frío. Pero en Ecuador, altura, Claro. todo el mundo Y los corriendo locales, en cámara lenta, menos los ecuatorianos que parecían Fórmula Claro, 1. y sí, Sí, es los verdad. locales porque están aclimatados, por Claro, empezar, y claro. conocen el clima, así que tiene mucho sentido.
Bueno, hay una breve anécdota que quiero compartir. Después de este gran triunfo de los atenienses y sus aliados, digamos, de la expulsión de los persas, Temístocles, que era el líder de Atenas en su momento, tenía un opositor político, también un ateniense, llamado Arístides, que era, digamos, su rival político, pero aliados, obviamente, todos dentro del equipo ateniense. Era el rival en la interna, digamos. Sí, y cuenta. Perdón, como para redondear. Temístocles era hombre del palo de Leónidas. Sí, Temístocles, Leónidas era espartano, ¿no? Bueno, sí, pero eran más militares. Pero era del palo porque justamente cuando Leónidas intentó por tierra defender la zona de Grecia, que estaba siendo asolada por los persas, Temístocles fue el que se hizo cargo de todo lo que fue la campaña naval. Correcto, exactamente. Bien. Bueno, lo que iba a contar es que una vez terminada la guerra, ya derrotados los persas, Temístocles anuncia, digamos, tener una idea para cimentar la grandeza de Atenas, pero dice que no está seguro de que sea una buena idea. Propone él comentársela a Arístides, que era el otro gran líder político de la época. Le cuenta a Arístides cuál sería su idea para que Atenas se convierta en gran potencia, y a partir de ahí Arístides a la asamblea le transmite lo siguiente para que se decida. Le dice: la idea de Temístocles, no podría haber nada mejor para la grandeza de Atenas, pero no podría haber nada más injusto. Le dice, esta es la idea de Temístocles. Ajá. A partir de lo cual deciden descartar la idea. Luego se sabe, esto lo narra Plutarco en sus biografías en las vidas paralelas, la idea de Temístocles era inmediatamente después de la guerra salir a destruir las flotas de todas las demás ciudades para quedarse como único dueño del mar. Ajá. Por eso Arístides dice, políticamente no podría haber nada mejor para nosotros en este momento, pero no podría haber nada más injusto. Bueno, más allá de esto, volviendo al Pireo en cuestión, algunas décadas después de esta guerra, ya el Pireo, bueno, en auge comercial, digamos, se va creciendo como todo puerto. Esto, por más que comienza la instalación estrictamente portuaria, hay gente que labura, hay almacenes para las mercaderías, y se va poblando y va creciendo. Se construyen algunas décadas después los famosos muros largos, que lo que hacían era unir justamente el Pireo con la ciudad de Atenas. Atenas estaba a unos 30 y pico kilómetros mar adentro. Ajá. La idea de los muros largos era justamente ante un asedio o una invasión, que el puerto y la ciudad queden dentro de una misma unidad defendible. Así que se construyen en estos muros largos que unen la zona portuaria con la ciudad. Y se da también una urbanización, como decía recién, a partir del crecimiento de la población, una urbanización que a los que estudian arquitectura y ese tipo de cuestiones les puede sonar bastante conocido, que está a cargo de Hipódamo de Mileto, que da lugar a lo que se llama el trazado hipodámico, que sería básicamente el trazado de la ciudad cuadriculada. Ajá, ortogonal. Podemos decir que Rafaela, por ejemplo, en su mayor parte tiene un trazado hipodámico. Claro. No así San Cristóbal. No así. Es todo diagonal, una cosa extraña. Esto, bueno, se remonta supuestamente su origen a este diseño que hizo el mismo Hipódamo de Mileto en lo que después se convirtió en una ciudad, en el Pireo, lo que era en su momento como un barrio, digamos, de Atenas. Bueno, eso marcó el auge, el crecimiento del Pireo como pueblo, su auge sobre todo comercial. Iba a llegar también su caída. Unos 70 años más tarde de la construcción comienza la guerra del Peloponeso, que es una guerra entre Atenas y Esparta básicamente, que bueno, tiene también causas comerciales, justamente esta imposición de Atenas como militar sobre el resto de las ciudades griegas,
por una cuestión de equilibrio de poderes, hizo que Esparta y otras ciudades importantes se alíen en su contra. Y bueno, esto termina en la guerra del Peloponeso, que principalmente es Esparta y sus aliados contra Atenas. Tiempo de Pericles estamos hablando ya. Pericles toma la decisión de encerrar a toda la ciudad dentro de las murallas, esto es decir, tanto del Pireo como Atenas, ya construidos los muros. Bueno, esto implicaba obviamente una ciudad, tenía toda una gran zona rural alrededor. Pericles encierra a la población dentro de las murallas, pero esto termina siendo una mala idea, no tanto por una causa militar, si se quiere, sino porque la ciudad se ve asolada por una peste que termina causando estragos. De hecho, el mismo Pericles muere enfermo en la peste. Algunos años más tarde, en el 404 a.C., es la fecha específica en la que termina la guerra del Peloponeso, con triunfo de Esparta. El general espartano Lisandro es quien termina de derrotar a los atenienses y, entre otras cosas, manda a destruir los famosos muros largos, con lo cual damos, digamos, por cerrada la etapa dorada del Pireo, que después va a ser reconstruido, va a tener, va a seguir en funcionamiento mucho tiempo, pero llega el siglo de oro ateniense, el siglo de Pericles, claro, en el cual este puerto tiene una relevancia fundamental, que es el siglo, redondeando, en el cual Atenas comercial y militarmente se impuso sobre toda Grecia y, si se quiere, sobre todo el Mediterráneo. Ajá. No mucho más del Pireo, me había notado algunas cosas, algo como muy para mencionar a la pasada, que hay un rey vikingo que llega al Pireo en el año 1040 y pico, formando parte de la Guardia Bizantina, pero bueno, ya es otra historia, me lo anoté porque me llamó la atención me parece que en algún programa lo contamos con los vikingos, pero bueno, quedándonos en la antigüedad, ese fue el puerto del Pireo, que tuvo su rol fundamental en el auge de Atenas en su momento más glorioso. Y ya que hablamos de los vikingos, vamos a refrescar un poco la memoria. En algún momento hablamos de vikingos, hablamos de barcos, y lo que dijimos particularmente es que si de algo no necesitaban los vikingos era de puertos, porque el escasísimo calado de sus veloces naves les permitía navegar en un apelopincho prácticamente, con lo cual ahí teníamos hordas que atacaban sin avisar, sin dar señal alguna, y podían llegar a cualquier parte, vía marítima, vía fluvial, nada les era negado y obviamente no necesitaban puerto. Pearl Harbor, ¿le suena? Me suena. Que quiere decir algo así como puerto o aguas de perlas. Pearl Harbor, sí. Puerto, perlas, bueno, en fin, sí. Con las perlas tenía que ver el asunto. Perlas que supongo que eran uno de los grandes tesoros que pescaban los lugareños. Calculamos que sí. Sí. Interesante la pesca de perlas, sí. Se hacía por buceo en su momento, claro. Ahora ya es tipo ganado ya. Aparte por buceo en apnea, o sea, sin equipamiento. Sí, a lo guapo nomás. Y ya que estamos, esto no tiene nada que ver con puertos, perlas, ¿alguna vez le dijeron tarambana a ustedes? Sí. Bueno, a mí no pocas veces, más bien muchas veces me lo han dicho, sí. El término tarambana viene justamente por el lado de los buceadores que pescaban perlas, de los tarabaná. A ver. ¿Y por qué? Porque los tipos se pasaban mucho tiempo sumergidos a una profundidad cada vez mayor, ya que me estoy poniendo guapo, como dijo mi amigo Leo, más guapo soy, más profundo me sumerjo y más tiempo aguanto debajo del agua. Y más va pasando factura al organismo la cuestión química, las reacciones químicas que se producen con el asunto de las moléculas de hidrógeno y de esto y de lo otro, que hacen una suerte de efervescencia en la sangre que uno a veces no lo nota, otras veces sí lo notas y te morís y ya está. Pero en el caso de estos buscadores de perlas, el hecho es que
las repetidas inmersiones y la continua exposición a estas condiciones hacía que con el tiempo los tipos vayan perdiendo ciertas facultades, por ejemplo el equilibrio, por ejemplo una serie de cosas que los hacía parecer como claro, más lentos, como más tontos e inseguros. O se iban adaptando capaz, porque abajo del agua no precisás equilibrio. Pero tenías ¿A que dónde salir te vas a caer, Cachi? Tenías que salir afuera a llevar las perlas. Y ahí te estaba esperando la patrona y decía, ¿qué venís? ¿Qué estuviste tomando allá abajo que venís tambaleándote como un pavote, como un tarambana? Como un tarabaná. Y de allí más o menos es que deriva el término. Bueno. Así lo escuché alguna vez, capaz que me hayan mentido y no me lo creí, no importa si te mintieron a vos, pero está muy a bueno. nosotros. Está Nos muy entretuvimos bueno. un rato. Hablábamos de Pearl Harbor y digamos que es un puerto, obviamente, porque de eso estamos hablando, que está ubicado en una laguna interior, en la isla de Oahu. ¿Cuál es la isla de Oahu? Es la principal isla del archipiélago de Hawái, que es, digamos, donde está la capital, Honolulu. Esta laguna, y obviamente Pearl Harbor, está apenas unos cuantos kilómetros al este de Honolulu y tiene una historia. Esta historia se remite al año 1887, cuando el Senado norteamericano autoriza el alquiler de esa zona para instalar un puerto que será usado, digamos, estratégicamente como base naval norteamericana. A partir de este trato, Hawái lograba obtener ciertos beneficios, ciertas condiciones favorables para exportar su producto principal, que no eran las perlas, sino el azúcar. ¿Cómo es que surge este asunto del azúcar como un bien tan preciado por los lugareños, por los hawaianos? Es que resulta que viendo las buenas condiciones que hay para este cultivo, en el año 1838, unos misioneros cristianos llegados de Boston a Hawái, sí, empiezan a fundar iglesias, a armar iglesias, escuelas, pero de paso también, mira qué lindo para sembrar esto, para sembrar lo otro, ciertas cuestiones que tienen además que ver con la penetración cultural, también con la penetración económica. Sí, zona súper tropical aparte. Exacto. Una especie de Tucumán, pero por allá. Decíamos que estos misioneros cristianos se establecen allí y empiezan a extender redes. Estas redes harían que para 1875 descendientes de estos primeros colonos, recordemos que son misioneros cristianos, no católicos, con lo cual iban con su familia, claro, iban con su familia y proliferaban. Y, tal como lo mandó el Señor, cubrían la tierra. Decía que para 1875 estos colonos explotaban casi el 80% de las tierras cultivables. Pavadita de misión se habían mandado. En 1887, como para seguir la cronología, dije, se da este asunto del alquiler del puerto. ¿Por qué? Sí. Porque estos hawaianos con sangre norteamericana dicen, mire muchachos, acá tenemos esto, lo otro y lo otro, queremos mandar nuestra... Claro, no era un territorio estadounidense, no, era un territorio independiente, entonces el acuerdo era un intercambio. Acá se da algo parecido a lo que ocurrió con el tema del té, que fue lo que los aranceles, los impuestos al té, fueron los que desencadenaron la guerra de la independencia norteamericana contra Inglaterra. En este caso no hubo guerra, hubo sí una estrecha colaboración. Para 1891 hay una especie de golpe de Estado en el cual los norteamericanos dicen, somos muchos, somos bastante, tenemos poder, derrocamos el rey de Hawái, a la monarquía de Hawái, que no era ni más ni menos que la reina Liliuokalani. No es fácil de pronunciar, pero así era una reina que tenía, digamos, poder absoluto. Lo que pasa es que ningún reinado le cae bien a un norteamericano, que ellos son gente democrática, por eso dieron un golpe de Estado. ¿Estamos? Muy bien. Para 1893, los
los golpistas ya controlaban prácticamente todo, y para 1894 se proclama la República de Hawái, con la deposición absoluta, total, de la reina esta Liliuokalani, que ya no tiene más ningún tipo de posibilidad de revertir la situación en vías a una especie de independencia. Así es como se da una serie de procesos políticos que derivan en que para 1898 se produce una anexión territorial. Digamos, en los papeles figuraba como un territorio anexado, pero para 1959 Hawái pasa a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica como el estado número 50. O sea, el 50º estado norteamericano se llama Hawái. La estrella 50. Esto es en 1959, pero en 1941 ocurrió algo. Sí. Ese algo fue el ataque japonés a Pearl Harbor, al puerto de Pearl Harbor, que era una base, como dijimos antes, una base naval, aeronaval, estratégica, importantísima, norteamericana en el Océano Pacífico. Digamos, para ubicarnos más o menos, esta isla de Oahu, donde estaba Pearl Harbor, estaría a unos 6.000, 7.000 kilómetros de Japón más o menos, y a unos 4 o 5.000 kilómetros, 4.500 más o menos, lo estoy revisando en el mapa así medio de memoria, de los Estados Unidos. O sea, una islita ahí en el medio de la nada. Si uno mira a grosso modo, está en el medio del Pacífico. Está en el medio del Pacífico. Se puede redondear así. Exactamente. Y de paso volcánica, o sea. Sí, todo Hawái es volcánico. Sí, cada 15, 20 días cambia. Surge una isla nueva, desaparece alguna y todo así. Volcanes en escudo, esto ya lo hemos dicho alguna vez. El escudo quiere decir que no tiene un pico alto, así tipo budinera, sino que se esparce para los costados, como cuando se derrama algo. Bueno, pero esto fue motivo de otro programa. Decía que para 1941 ocurrió este ataque, que fue un intento de decirle a los norteamericanos y a los aliados que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial: miren, los japoneses tenemos poder suficiente como para hacer esto, tenemos intenciones, de hecho era la intención subyacente, dar un aviso de lo que iban a hacer y que ya estaban haciendo en Singapur, en otras colonias que eran pertenecientes al Imperio Británico y que estaban en Asia. Entonces dijeron, bueno, acá entramos, les mojamos la oreja, se asustan y salen corriendo. Los norteamericanos se enojaron, quizás se asustaron, pero salieron corriendo a aliarse con los británicos, o sea, con los aliados, y así fue que a partir de este ataque a este puerto, a Pearl Harbor, Norteamérica decide su ingreso activo a la Segunda Guerra Mundial. Sí, no es un dato menor, digo, muy seguramente sabido por la mayoría, pero en el momento del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos no estaba en guerra. Exacto. Por eso decíamos que la guerra tiene, dentro de todas sus normas, es un ataque ilegal dentro de las reglas de la guerra, porque se ataca a un país que no estaba en guerra. Bueno, aparte, si vamos a hilar un poco más fino, el ataque fue un día domingo festivo no en términos de jarana de kermeses, sino de una festividad religiosa, algo por el estilo, no recuerdo bien. No habría jalito. No, era una cosa muy recoleta, estaban todos en un gran recogimiento, y cuando escucharon las primeras explosiones dijeron, oh, mirá los fuegos artificiales. No, eran los japoneses, y bueno, ahí se dio una especie de reacción de los norteamericanos de la base, pero una reacción que no alcanzó el ataque a Pearl Harbor fue un éxito militarmente para los japoneses, fue un... Digamos que, para repetir un término que usaste hace un ratito, una victoria pírrica. Sí, porque le mojaron la oreja a quien no debía mojarse. Hay algunas versiones que, dicen que también había barcos norteamericanos en zonas, en territorio de Japón. Ajá. Obviamente que todo estaba bastante tenso y era cuestión de alguno de ambos bandos o declarar la guerra o cometer el acto que se ha cometido.
Bueno, era anticiparse a cualquier forma de defensa, digamos. En esto creo que algo tiene que ver lo que se conoció como la guerra hispano-norteamericana, como antecedente, digamos. Sí, esto es bastante previo. Claro, y que se había dado en el Atlántico, pero que había mostrado cómo los norteamericanos no dejaban de inmiscuirse, porque también estaba en juego en todo esto territorio del Pacífico Sur, que era el territorio de Filipinas. Bueno, acá se hizo medio un merengue de cosas, pero hacia el 1900 y muy poco ocurrió este asunto de la intervención norteamericana en Filipinas, que a los japoneses ya les hizo sonar la campanita de alarma. Sí, es la misma guerra en la que el Imperio Español pierde su control sobre Cuba, Puerto Rico y otras. Entre esas otras regiones también Filipinas, que estaba del otro lado del mundo, pero que también era de sus intereses. Ahí se da un interesante histórico, que es una especie de resistencia tenaz por parte de una guarnición de soldados españoles que había quedado ahí en Filipinas. Esto lo hablaremos mejor en algún programa específico, pero habían quedado allí aguantando a que les llegue la orden de que tenían que desalojar, y los tipos como los soldados japoneses perdidos. Habían pasado 40 años. Claro, no había forma, le hacían llegar diarios y qué sé yo, la guerra terminó, no, nos están trayendo el diario de Irigoyen, decía. Entonces los tipos estaban ahí firmes, no se querían ir. Bueno, pero esto se embrolló un poco la cosa. Conclusión, 1941, ataque japonés a Pearl Harbor, los yanquis enojados dicen, guerra para nosotros también. Bien, como curiosidad y no muy lejos de lo que te ha contado, viene el caso de la bahía de Guantánamo, en Cuba, claro, que bueno, tiene un puerto militar, una base naval norteamericana, que hoy por hoy, a como están las cosas con lo que la historia nos ha contado, es muy extraño que una base militar norteamericana conviva con un país sumamente socialista, digamos. Pero bueno, así es, así sucede, hay que convivir, claro. Y todo también tiene su origen. Finalizada la guerra hispano-estadounidense, como ha comentado usted, 1898, Estados Unidos comienza con lo que es la construcción de esta base naval en la isla de Cuba, y el 23 de febrero de 1903 le hace poner las firmas al primer presidente y otra gente seguramente, que no era Batista en ese momento, pero un antecesor de Fulgencio. Tomás Estrada Palma, el primer presidente de Cuba, es quien firma este tratado cubano-estadounidense, en donde le cede de alguna forma ese espacio en la isla como para poder poner esa base militar de la que estamos hablando. Al tiempo surge lo que es la enmienda Platt, que es una renovación, si se quiere, del tratado cubano-estadounidense, en donde además queda establecido que el tiempo de duración, de la base ahí en Cuba es prácticamente eterna. Ahí está. O sea, esa era la letra chiquita que estaba ahí en el margen. Siempre, obviamente, que acá tiene que ver con, el tratado tiene que ver con, bueno, qué ganamos nosotros, seguramente algunas cosas en el medio en donde les convenía también al país isleño, digamos, que permanezca sí, estamos hablando mucho antes de que sean enemigos. Sí, para Cuba, Estados Unidos no era un enemigo. De 1900 hasta que llega en el 61 la revolución socialista, y bueno, ¿y qué hacemos? Claro. Porque en los papeles dice una cosa, pero la relación se podemos pedir cortando. Que se vayan por las buenas. Antes de la revolución socialista, obviamente hay otros presidentes que intentan de alguna manera mostrar al mundo que las cosas así como estaban planteadas no estaban bien, que el tratado ya no tendría que tener vigencia. Se intenta diplomáticamente mejorar la cuestión hasta lograr incluso cobrar algún arancel como de alquiler. Después de la revolución socialista lo que sucede es, en principio no se hablan, obviamente, porque hasta que se establece el gobierno y te das cuenta de que no se van a ir, no podés directamente intentar algo diplomático, porque eso implica reconocerlo al país, en este caso socialista. Y bueno,
Lo que sí se hace con el tiempo es pagar un arancel, pero convivir con la realidad que era, bueno, este espacio territorial es y va a seguir siendo soberanía norteamericana de Estados Unidos. Obviamente que es un reclamo internacional al día de la fecha. Luego, con el tiempo, también se monta lo que es la cárcel de Guantánamo, que es conocida, en donde empiezan a aparecer los primeros presos políticos, si se quiere, hasta ahí, que tienen que ver con todo el movimiento que se hizo en Afganistán, sobre todo, digamos, en busca de terroristas y etcétera. Se traía gente a la prisión de Guantánamo y se la juzgaba bajo una corte militar. Juicio todo sumarísimo, esto Juicio por fuera de las leyes norteamericanas, porque no lo consideran como espacio norteamericano, digamos, parte de su territorio. Entonces queda como una laguna, una especie legal extraña, en donde se hace un poco lo que se quiere, y obviamente es otra de las cosas que hasta hoy por hoy se sigue reclamando, más allá de que hubo políticas distintas. Por ejemplo, en el momento en que Bush fue presidente, la cosa se puso más densa, se habilitaron cosas un poco más también menos transparentes. Ahora, iba a decir, una especie de Alcatraz, pero con fines más políticos. Sí, Alcatraz sigue estando dentro de lo que es el Estado, uno de los estados de Estados Unidos, y no puedes salirte de las leyes. Pero digo, Alcatraz como cárcel de máxima seguridad, ya lo hemos hablado, era para delincuentes relativamente comunes, un Al Capone o ese tipo de cosas. En este caso, Guantánamo tiene más una orientación de enemigos políticos. Sí, bueno, la cárcel de Guantánamo tiene en relación directa, por lo menos toda la parte de la historia que conocemos, con los atentados del 11 de septiembre del 2001. A partir de ahí, bueno, las guerras de Afganistán y demás, y los prisioneros acusados de terrorismo y de esas cuestiones eran los que iban a parar a Guantánamo. Sí, o sospechosos. Sí. Digamos, como decía antes, en el tiempo en que Bush gobernó Estados Unidos, se habilitan un montón de intervenciones en donde vos podías llevar sospechosos a la prisión y después que se queden ahí, listo. Sí, hubo mucha... Si encontramos algún delito, bien, y si no, no importa, por las dudas, dejarlos ahí. Y ya que estamos hablando de puerto, esto de Guantánamo está ubicado en una bahía, la bahía Esto de es una Guantánamo. bahía, sí, en donde justamente es prácticamente un puerto enorme, que tiene obviamente otros edificios, inclusive en este caso una cárcel, pero también hay escuelas, al ser... Incluso ya es autosuficiente hoy por hoy, porque obviamente desde el gobierno socialista se le fue limitando. En principio le cortaron el agua, dijeron, bueno, traemos nuestra agua, etcétera. Y lo mismo con la energía. Hoy por hoy, por ejemplo, tienen prohibido los cubanos trabajar en la base militar, que antes no sucedía, incluso hace poco se jubilaron. Me estoy preguntando si algunos disidentes cubanos no quisieran buscar refugio en Guantánamo. En este caso ya dejaría de ser una cárcel, sería una suerte de embajada a la cual querrían acceder aquellos que no están de acuerdo. Sí, es una zona bastante militarizada. Yo no creo que desde el lado de Estados Unidos tengan intención de recibir... Claro. Y para la propaganda sirve. No sé hasta dónde ya... Sí, no sirve recibirlos en Florida, pero está peor a recibirlos en Guantánamo. Porque tampoco, más allá de que es un territorio ocupado por Estados Unidos, tampoco es un territorio con legislación... no es tomado como parte del Estado o de los estados. ¿Se entiende? No hay una legislación que te habilita a vivir allí. Los guantanameros son una especie de kelpers en este caso. Ponele. Bueno, listo. Antes de que se nos olvide, saluda don Edu Norris, y hubo un comentario que llegó al WhatsApp, creo, con respecto al comentario que hice de los integrantes de aquel navío alemán, el Graf Spee. No sé quién es, Jorge, que nos manda una data que agradecemos desde luego. El capitán de aquella embarcación se suicidó en Buenos Aires. Jorge, mil gracias por la oreja y por el dato. El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. La punta de lanza de una vanguardia que pasó de moda. Bueno, ¿con qué sigue todo esto, che? Bueno, con puertos, deberíamos hablar del asunto. Hay un montón, pero un montón todavía de material de y todo el puerto prácticamente
Bueno, por ciudad portuaria, sí. Quiero recordar los famosos 4 viajes de Colón. Sí. Porque el señor Colón en su primer viaje zarpó del puerto de Palos, que está ubicado en el Golfo de Cádiz, en el sur de España, ahí en la región de Andalucía, claro, pero de la Andalucía que no mira al Mediterráneo, sino que mira al Atlántico. En el segundo viaje zarpa del puerto de Cádiz y regresa a Cádiz. Salió de un lugar y vuelve al mismo. En el tercer viaje arranca del puerto de Sanlúcar de Barrameda, que queda en Cádiz. Sí. A ver, pero no el mismo puerto de Palos de antes. Claro. El puerto de Palos está un poquito más al norte. Cádiz, propiamente dicho, está, digamos, relativizando las posiciones de los 3 que hemos nombrado, en el centro. Y más para el sur está Sanlúcar de Barrameda. Me parece que es algo así la cosa. Lo cierto es que aquí tenemos Cádiz como región que aúna todos estos nombres, y tenemos Puerto de Palos, famosísimo porque lo conocemos desde la primaria, Sanlúcar de Barrameda, que a colación de todo esto es el puerto de donde zarpa la expedición que circunnavegaría el globo, a cargo de Hernando de Magallanes, y que cerraría la nave Victoria, que es la que llega a completar el periplo al mando de Juan Sebastián Elcano. Esto es posterior a los viajes de Colón, obviamente. Mucho currículum para Sanlúcar de Barrameda. Sí, una región chiquitita, media pedorrita, pero con mucha historia. Pero pare, que todavía no empezó la parte de historia real. Cuarto viaje, decía, parte de Cádiz y regresa a Sanlúcar de Barrameda, el amigo Colón. ¿Por qué tanto Cádiz, 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 Cádiz? Uno no conocía todo esto, obviamente todos nuestros seguidores saben que estudiamos puntualmente cada tema que vamos a desarrollar. Sí, y nos olvidamos del de la semana anterior. Pero algún resabio va quedando, así a modo de virus, que suele saltar cada tanto. Lo que sí queda claro es que nos atrapa mucho eso de profundizar en cuestiones históricas. ¿De qué habla uno cuando está en una mesa de Jalito Café? ¿De fútbol, de minas? No, habla de cuestiones históricas. Y en este asunto es donde Cádiz se revela como un punto de atención muy importante. Y ahí obtenemos que es una ciudad portuaria, obviamente, que es capital de la provincia homónima. Homónima quiere decir que hay una provincia que se llama Cádiz, en la región más grande que es Andalucía, o sea, todo el sur de España. Cádiz es una isla, no es una ciudad continental. Está ubicada en una isla que, al mejor estilo de Manhattan, que es unida por el puente de Brooklyn, el puente de Harlem, el puente de esto, del otro, ahora no me vienen todos los nombres a la cabeza, pero cuando uno hace un repaso de las imágenes que tiene de la zona de Nueva York, se encuentra con esos puentes, Manhattan, que es el que aparece en la película. Y Woody Allen seguro que está por ahí. Claro, está por allí. Algo similar, un sistema similar, es el que une a esta especie de isla Cádiz con el resto continental de la provincia de Cádiz y, como decía, Andalucía y España. Muy bien. Es la ciudad más antigua de la Europa occidental. Fue fundada por tirios, o sea, tirios, gente que venía de Tiro, fenicios. Cádiz es fundada por fenicios allá por el año 1104 a.C., o sea, poniendo la tablilla a funcionar en modo reversa, 80 años después de lo que Homero situaría la guerra de Troya. Sí. Acá tenemos una Cádiz que hoy por hoy es una ciudad refulgente y, bueno, quizás no tan refulgente, pero muy actual, muy moderna, todo lo que quieran, pero que viene de muy antiguo. Algo de 3.000 añitos de antigüedad tiene, y no es poco. De Cádiz partió el ejército cartaginés de Aníbal, que iba con el objetivo de tomar Roma, de conquistar la península itálica y tomar Roma para cumplir con aquel mandato que le había dado su padre, no me está saliendo el nombre, no importa. Padre de Aníbal. Asdrúbal era el hermano, Asdrúbal Barca, Aníbal Barca, el que estamos hablando. Por eso navegantes eran, ¿vio? Claro, porque eran familia. Barca. Y de ese Barca deriva Barcelona, que también es ciudad portuaria
y obviamente el Barcelona Fútbol Club también nutre su nombre de esta raíz vasca. Todo tiene que ver con todo al final. Así lo decía Choripán Ibáñez. Decía entonces que esta ciudad de Cádiz, que tiene tanto que ver con la historia marítima del mundo, vaya, tiene genética marítima por parte de los fenicios, de los fenicios de Tiro. Y aparte está involucrada, por empezar, como decíamos, el origen de la navegación, de lo portuario, vinculado al Mediterráneo. Cádiz estaría fuera del Mediterráneo, pero por una excepción, o sea... Pero por moneditas. Claro, fue está ahí a tiro de Gomera del estrecho de Gibraltar. Claro. Pero fue una colonia construida en esos tiempos de navegantes por el Mediterráneo, una de las pocas seguramente colonias que estaban... ya de cara al Atlántico, digamos, pero que formaba parte de ese mismo sistema marítimo, digamos. Así que está vinculada al Mediterráneo antiguo y está vinculada a la gran conquista del Atlántico, que fue lo que abrió al mundo a la globalización, digamos. Y no olvidemos que Tiro, la ciudad de Tiro, ciudad madre de esa colonia, digamos. Claro, estaba ubicada en la parte del levante mediterráneo, o sea, a 2 cuadras del Asia Menor, digamos. Sí, en el otro extremo del Mediterráneo. Sí. Entonces se navegaron todo el Mediterráneo, atravesaron las celebérrimas columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, que así no se llamaba en ese momento, dieron la vueltita, unos metritos nomás, después dijeron, no, acá ya la cosa se pone peluda, nos volvemos a casa. Pero antes fundamos Cádiz en esta isla. Bien, territorio del sur de España. Territorio del sur de España y en fin. A mí me pareció interesantísimo todo lo que tenía que ver con esta pequeña ciudad que bueno, que aúna no poco de lo que es la historia que nos toca de cerca. Bueno, a la larga, algo... Sí, nos involucra a todos. Nos guste o no, algo le debemos al amigo Colón. Y no tenía presente tanta historia. Cádiz, digamos que tiene poca fama de ciudad antigua para lo que hay. Bueno, quizás en la antigüedad no fue tan trascendente, pero bueno, ya después sumándole las... Es que a veces uno no hace la composición histórica correspondiente, porque tenemos que pensar que así como Francia, las Galias recibieron la influencia romana, pero del Imperio Romano, hace 2000 años, también Inglaterra, ya un poquitito más acá, recibió el influjo del Imperio Romano, y España, la Hispania de aquel momento, también estaba muy romanizada. Entonces no tenemos por qué asustarnos de que ocurran estas cosas y de que surjan. Yo suelo escuchar un programa que conduce quien en algún momento ha colaborado con nosotros, nos ha mandado algún audio desde la cadena SER en España, el señor Nacho Ares. Yo sigo su programa, y uno se va noticiando de que arqueológicamente España es un gran yacimiento de material romano. Aparecen villas romanas. Se pueden excavar acueductos, villas, bueno, vasijas, pero aparecen cementerios, todo con estilo romano. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de datos, tiene que hacer un momentito, dejar de estar tan absorto y decir, no, esto ocurría realmente, solo que yo lo tengo muy, muy lejano. Alguna vez hablaremos de la civilización de Tartesos, que también es antiquísima, es una suerte de Atlántida con otro nombre, bueno, por esa zona también. Y también en la zona sur de España. Bueno, si quieren algo más, hay. Lo que gusten. Tenemos un rato todavía. Tenemos un rato, y en este rato vamos a hablar vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en el año 1940 para hablar sobre lo que se conoció como la batalla del puerto de Dunkerque, o en todo caso la batalla olvidada de la Segunda Guerra Mundial, o, ya esto más poético, el milagro de Dunkerque. ¿En qué consistió este llamado milagro de Dunkerque? Fue un plan de evacuación, que su nombre clave era Operación Dínamo, y fue un plan desesperado de evacuación de más de 330.000 personas, 330.000 soldados, mayoritariamente británicos, algunos norteamericanos, algunos canadienses, algunos franceses, que habían quedado sitiados en esta ciudad portuaria
del norte de Francia, por el avance de las tropas nazis. Recordemos que el hecho que determinó el surgimiento, el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque de los nazis del ejército alemán a Polonia. Dijeron, esto resultó muy fácil, parece que la cosa viene bien. Vamos a probar con Francia. Se extendieron a Noruega, Dinamarca, y de allí empezaron a bajar a través de la costa atlántica, digamos, como para ir haciéndose con todo lo que era el occidente europeo. Así es que avanzaron sobre Holanda, sobre Bélgica, y llegando a esta zona, Dunkerque, norte de Francia, que está ahí al toquecito, si uno quiere, de las Islas Británicas, Canal de la Mancha mediante, es donde el ejército nazi, que venía arrasando con todo, con algo así como más de 1 millón de soldados, se había planteado llegar a la toma de París como gran objetivo rimbombante, como para descorchar el champán y festejar. Bueno, como previa a todo esto, habían cercado a esta cantidad enorme de soldados que se encontraron sin el armamento adecuado como para hacer frente a semejante oleada que los venía hackeando. Así es que entonces desde Gran Bretaña se plantea el comando aliado, la evacuación. Había una idea fuerza en todo esto: toda cosa que flote que sirva para sacar soldados de Dunkerque y llevarlos a tierra británica. Así es que se dispuso una suerte de cadena de defensa con destructores, con, digamos, navíos bélicos, pero los navíos bélicos terminaron siendo más navíos de transporte que otra cosa. Y lanchitas pesqueras, veleros deportivos. ¿Colchón inflable, Cachi? Colchón inflable sirve, pero tenés que estar esquivando los alambres de púa que suelen poner en el mar los nazis, porque son gente muy jodida. Hubo gente que se hizo a la mar a nado con intenciones de manotear alguna soguita que haya que se haya quedado colgando de algún barquito, digamos, hacer dedo incluso. Todo. La situación era absolutamente desesperante. Algo así como más de 850 embarcaciones participaron de esta evacuación. Todo barco que andaba por ahí lo mandaban a buscar. Todos, pero literalmente todos. No, pero yo estoy pescando, hoy tengo día libre. No, venga. Es un velero, esto anda despacio, no importa. Sí, también es cierto que hubo algunas embarcaciones que tuvieron que servir como, no sé si señuelo es la palabra, pero sí tenían que ir de alguna manera viendo cuáles eran las zonas del canal que estaban, por ejemplo, minadas, o las zonas donde se tenía noticias de que proliferaban los submarinos, los famosos U-boat alemanes. Entonces estratégicamente fue muy difícil la evacuación, pero que sí logró su cometido. No digo que no haya habido bajas, pero sí... no llegó al número que esperaban en realidad. Pero sí, bueno, se llegaron a rescatar más de 330.000 soldados. Y si los alemanes algo habrán hecho también en todo este asunto. Sí, por supuesto, hubo bombardeos desde las líneas costeras, hubo bombardeos aéreos, bombardeos desde embarcaciones, pero no es menos cierto que esta especie de operación desesperada de alguna manera los toma por sorpresa a los alemanes, porque, claro, ¿quién iba a esperar un movimiento de este calibre? Movilización de navíos de lo que venga. Era algo que con lo militar tenía medio poco que ver. Y bueno, supongo que el factor sorpresa ahí pudo haber sido un elemento que jugó a favor de los rescatados. Y además eran todas piezas del ejército que después se podían volver a utilizar en alguna famoso otra batalla que sirve para otra guerra. Claro. Bueno, como para tener para esta misma guerra en este caso. Para esta misma, porque duró un poquito. Como para tener una idea de la magnitud de los bombardeos que se sucedieron en esa zona, el puerto mismo de Dunkerque durante varios meses después, estuvo prácticamente vacío, inactivo por completo. Obviamente, una situación de guerra mundial no es la mejor como para que se restablezca el funcionamiento de nada, más allá de las fábricas de armas. Pero sí es cierto que lo que otrora era un puerto muy concurrido, muy animado, terminó siendo tierra arrasada.
Como algún datito más, ya viniendo a la realidad, el puerto de Dunkerque en la actualidad es el tercero en importancia en Francia, y también un datito de color, hay varios hundimientos que se dieron en la zona portuaria, barcos que llegaron digamos, en malas condiciones, que llegaron con averías o choques de embarcaciones. Hay varios hundimientos relativamente recientes, año 2000 para este lado, ajá, que dificultan y no poco la navegación en esas aguas. Está ubicado Dunkerque, como para que se den una idea, medio como en una zona limítrofe, donde el Canal de la Mancha está empezando a dejar de ser el Canal de la Mancha para convertirse en el Mar del Norte. Bien. Más o menos para ubicarse. Bueno. Y, las tropas rescatadas de Dunkerque iban a la zona británica de Dover. Muy bien. Eso es lo que yo puedo decir, que no es lo último, si es necesario algo más. Cachi, una película que se llama Dunkerque, sí, sí, y que está basada, no sé si la viste, es muy buena. Sí, la vi, me que gusta. Es del año 2017. No tuvo mucha trascendencia, tuvo algunas críticas, como que a partir de esa película se soslayó el apoyo militar y se le puso mucha atención al apoyo de los civiles, a todo este movimiento de cuanto barquito sirva, pero bueno, como peli me gustó y me parece que no deja de ser revelador. Es una película que toma un caso olvidado y nos lleva justamente ahora a profundizarlo, por ejemplo. Exacto, sí. Porque da a conocer esto que obviamente cuando uno elabora una película lo lleva para el lado que quiere y que no debe haber sido... sí, está el aporte artístico, el punto de vista del director y de demás. Eso se trata, pero es muy buena la película. Sí, sí. En términos generales. Desde el punto de vista de producción y demás, sabemos que estos muchachos no fallan y es muy convincente. Desde el punto de vista político, el análisis que quieran hacer los entendidos, bueno, será objetable. Bueno, bien. Estamos en horario, cuando ustedes dispongan. Ya se va la murga, se terminaron los puertos. Sí. Agradecemos entonces a nuestra querida audiencia el haber estado con la oreja presta a toda nuestra info. ¿La pasaron bien? Yo sí. Sí, Ustedes mucha información, estuvo intenso. Estuvo intenso, sí. Si podemos agregar algo así como rapidito, en cuanto a los puertos comerciales, que son los que llevan todas las cosas, sobre todo ahora tecnología por todos lados, más cerca en estos tiempos, digo. Bueno, los primeros 4 o 5 puertos más importantes del mundo son todos chinos, salvo uno que es de Singapur. Sí. Pero bueno, entiendo. Está por ahí cerca, llegó el caso. Sí. Está lejos de nosotros. Sí. El de Shanghái es el puerto que más contenedores mueve a nivel anual. De los 10 puertos más importantes del mundo, 9 son asiáticos. Agárrese, che. Una barbaridad. Bueno, nos veremos, nos oiremos y nos hablaremos el próximo miércoles. www.mqcradio.com.ar